Como pueden ver, corre a 60 cuadros estables y se ve excelente. Este celular es el Tecno Camon 16 Premier. Sí, antes de comprarlo ni yo tenía idea de que esta marca existía, pero solo te diré lo siguiente y tú me dices si lo comprarías o no. $220, una pantalla de 6.9 pulgadas, Full HD Plus con tasa de refresco de 90 Hz, procesador MediaTek Helio G90T igual al que encuentras en un Redmi Note 8 Pro y un Realme 6 entre otros, 128 GB de almacenamiento con 8 GB de RAM, batería de 4500 mAh, Android 10 y 6 cámaras, 2 delanteras, 4 traseras. Te dejo aquí las especificaciones, pero seamos honestos, nadie vino aquí para ver cómo tomaba fotos este celular. Hoy lo vamos a llevar al límite, emulando los juegos más exigentes y al final sé que te llevarás una gran sorpresa con los juegos de Switch. Pero bueno, resumen del celular y sus especificaciones. Está bastante bien para su precio, un precio de gama media baja por características que muchos consideraríamos media alta. Como extras bastante apreciados tenemos una buena garantía de 13 meses, doble SIM, menos mal te dan un forro porque no creo que encuentres muchas opciones, unos audífonos y un cargador. El celular es compatible con carga rápida de 33 watts que te da aproximadamente 70% de batería en 30 minutos. Ah, y el cargador incluido es el de 33 watts, no tienes necesidad de comprar uno aparte, ¿oíste Apple? Así que como pueden ver no es para nada despreciable el celular, el único problema entre comillas que le veo es que es bastante grande. Para una persona con manos pequeñas es muy probable que te toque usar ambas. Del resto, incluso el software me gustó. No es tan intrusivo como MIUI, pero sí trae algunas aplicaciones preinstaladas que debes eliminar. Una práctica bastante común en los celulares de estas características. Empecemos entonces con el test de emulación con nada más y nada menos que PSP vía el EMU PPSSPP. Para nadie es un secreto que este es uno de los mejores, sino el emulador más optimizado tanto para dispositivos de 64 bits como de 32 bits. En los juegos más exigentes como la saga God of War, podrás correrlos a 3x de resolución, que no está para nada mal, pues guarda siempre unos FPS estables, pero en la gran mayoría de los juegos, este celular es capaz de correr a más de 5 veces la resolución original del PSP, sin ningún tipo de ayudas, hacks o frameskip, llegando incluso hasta lo máximo posible, 10x de resolución en este juego de Naruto. Pero vamos, que ya 10x es un poco overkill o sobrepasarse. Para el que lo quiera hacer con este teléfono, lo logras, y quizás si juegas a 2 centímetros de tus ojos puedas notar la diferencia, pero yo lo veo como algo innecesario. Excelente rendimiento en PPSSPP para el Tecno Camon, una completa bestia, 100% recomendado para juegos de PSP. Seguimos con los juegos de GameCube y Wii, para los cuales estoy usando la última versión de Dolphin MMJR, y en los casos en los que hubo algún problema me pasé a la versión oficial de Dolphin, la cual está por un muy buen camino, mejorando constantemente con una compatibilidad que simplemente no podemos conseguir en otras versiones de Dolphin. En juegos de GameCube, como el que estás viendo en pantalla, podrás llegar hasta 2x de resolución, encontrando una experiencia perfecta. Entre otras cosas, este celular tiene una característica bastante sorprendente y a la vez muy apreciada. Incluso corriendo juegos tan exigentes como estos, y los que verás más adelante, la temperatura del celular nunca aumentó. Es normal que un celular aumente algunos grados de temperatura e incluso algunos celulares pueden llegar hasta niveles donde es incómodo sostenerlos sin algún tipo de forro. Pero el Tecno Camon me sorprendió. Me sorprendió porque desde el momento en que empecé los tests hasta cuando los acabé, no sentí una diferencia significativa de temperatura. Puedes parar la sesión y aceptar una llamada sin ningún problema. Y creo que en un dispositivo móvil esto es algo que todos podemos apreciar. Con los juegos de Wii naturalmente la exigencia aumenta, aunque no de una forma exagerada. Es de esperarse que puedas correr los juegos compatibles como mínimo a la resolución original de la consola, y en algunos casos en los juegos menos exigentes. En términos generales, tanto para GameCube como para Wii tendrás una experiencia óptima. Habrán algunos juegos como el Twilight Princess que molestan demasiado en términos de rendimiento, hasta en celulares tan potentes como mi Poco F1 con un Snapdragon 845. Pero no es nada que no pueda arreglarse con una buena configuración. Si deseas jugar este título, te recomiendo que revises uno de mis primeros videos para mejorar su rendimiento. Ahora pasamos a una consola bastante deseada, los juegos de la Nintendo 3DS vía el EMU Citra. Y aquí tenemos que hacer una aclaración mientras te comparto los gameplays.
Si estás familiarizado con el panorama de la emulación en dispositivos móviles, sabrás que tenemos 4 tipos de procesadores, los Snapdragon, Kirin, Exynos y MediaTek. Anteriormente todo lo que no fuese Snapdragon tenía un pésimo rendimiento con los juegos de 3DS. Solíamos echarle la culpa primero a los desarrolladores que no optimizaban los emus, y luego los desarrolladores nos aclararon que no era culpa de ellos, sino de las compañías manufacturadoras de procesadores, que no ofrecen unos drivers de calidad para sus GPUs. Bueno, Huehua, el desarrollador de Citra MMJ y el antiguo MMJ Dolphin, está dejando bastante mal a los devs de Citra oficial, ya que en sus últimas actualizaciones ha permitido que el rendimiento en todo dispositivo diferente a Snapdragon mejore considerablemente, hasta el punto en que incluso un Kirin 710 del celular reventado de mi papá puede correr algunos juegos. Si bien aún no es 100% perfecto, e incluso en celulares tan potentes como este, no todos los juegos corren excelente y algunos ni siquiera son jugables, solo es cuestión de tiempo, de esperar más actualizaciones y poco a poco más dispositivos podrán jugar todos los títulos de la 3DS. Un panorama a futuro bastante alentador para todos nosotros. Como recomendación, te diría que pruebes los juegos de Pokémon, en mi experiencia son los que mejor corren incluso en celulares gama baja. Pasamos entonces a PlayStation 2. No vamos a ahondar en el tema de si me gusta este emulador o no, pero voy a aprovechar que estamos aquí para mencionarte que si ya compraste Damon PS2, no lo desinstales, ya que es posible que desde agosto de este año Damon desaparezca completamente de la Play Store. No podrás descargarlo y terminarías perdiendo tu dinero. Te dejo unos videos en la descripción si quieres más información. Retornando al test de emulación, lastimosamente ningún título fue jugable. Es de esperarse con Damon. De hecho, ni siquiera mi Poco F1 corre una gran cantidad de títulos. Solamente la saga God of War da unos FPS aceptables. Sin embargo, hay que reconocer que al día de hoy Damon es la mejor opción para los juegos de PS2 para Android. Pero que sea la mejor opción no quiere decir que sea buena, simplemente es la única actualmente viable, por lo menos hasta que Play y las otras propuestas lleguen al mismo nivel. Ahora sí, damas y caballeros, les presento la sorpresa del video. Anteriormente habíamos probado este emulador, EGNS, con un Redmi Note 9S, encontrando unos pésimos resultados. Solamente corrió un juego que creció antes de siquiera llegar al gameplay. Solamente pudimos crear un personaje. Teniendo en cuenta que el Redmi Note 9S es un celular que me costó casi lo mismo, es de esperarse que el Tecnocamon tenga un rendimiento similar o peor por ser MediaTek. Pero no, señores. Aquí definitivamente vemos algo completamente diferente. Juegos que ni siquiera arrancaron en el 9S corren perfectamente estables aquí en el Tecnocamon. Hollow Knight corre excelente y este otro juego, Enter the Gungeon, corre bastante bien. Mientras esperamos para mostrarte el último juego, déjame decirte que muy pronto se nos viene la próxima actualización de este emulador, en la cual juegos anteriormente imposibles de probar ahora son jugables. Por ejemplo, el Zelda Breath of the Wild, que siempre crasheaba en versiones anteriores. La estaré probando en todos mis celulares, así que suscríbete si no la quieres perder. Por último, voy a mostrarles un juego no indie, porque sé que muchos dirán que solo estos juegos son jugables en este rango de precio de celulares. Aquí estamos viendo Pokémon Let's Go, que para mi sorpresa corre excelentemente en la introducción y de hecho dentro de las casas y en las cinemáticas corre a 30 FPS estables. Entonces, hasta este punto, ¿por qué digo que este celular más barato que la Switch, incluso si tienes en cuenta el precio de $60 del control, corre los juegos de Switch mejor que la Switch? Es tan sencillo como ver sus componentes. La pantalla de este celular es muchísimo mejor que la de la Switch, dando una resolución Full HD Plus con HDR 1080p en comparación con la anticuada resolución HD 720p de la consola de Nintendo. En esta imagen comparativa puedes ver un poco mejor la diferencia y al menos hoy en día, para los juegos anteriormente probados, el rendimiento es igual al que consigues en una Nintendo Switch. Ahora todo eso cambia cuando llegamos a Pokémon Let's Go, que fue el juego más exigente que pude correr. Una vez llegamos al mundo abierto, los FPS bajan hasta la mitad, y aunque en las batallas corre mejor, y de hecho incluso funciona el giroscopio para capturar, el cambio de la velocidad del juego entre los 30 FPS estables de interiores, batallas y cinemáticas a los 15 FPS en el mundo abierto hace que la experiencia no sea 100% perfecta. Quizá en un futuro, con más actualizaciones o con otro emulador de Switch, este celular podría correr juegos más exigentes, pero hasta ahora no tenemos un celular que supere en todo sentido a la consola original de Nintendo, aunque hay que admitir
que el simple hecho de tener un celular más barato que la Switch, corriendo mejor algunos de estos juegos, es algo sorprendente y nos muestra el futuro de la emulación en Android. Si te gustó el video, déjame un like, comenta, compártelo con tus amigos y suscríbete para más. Pero esto ha sido todo por hoy. Yo soy Pete el Androide y hasta la próxima.